Hola queridos jóvenes, hoy tenemos la oportunidad de grabar una vez más nuestra temática de Escuela Sabática Juvenil Inverso. Nuestra temática para esta semana es la adoración y hoy tenemos a invitados muy especiales que nos acompañan. Quisiéramos, antes de presentarles a estos chicos, tener una palabra de oración, así que en los lugares donde estén pedimos que por favor inclinen su rostro y vamos a orar. Oramos, Señor Jesús, pedimos que puedas bendecir este programa y que también pueda ser de beneficio espiritual para cada uno de los jóvenes que nos están escuchando. Gracias, Señor Jesús, por tus grandes oportunidades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, a las dos personas especiales que hemos invitado el día de hoy son Caterine y el ministro Freddy. Son dos personas que están involucradas 100% con la misión, así que vamos a saludar primero a Caterine. Caterine, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Súper bien, gracias a Dios. Súper contenta y feliz de estar acá. Caterine, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues yo ahorita trabajo en un call center y me encanta todo lo que tiene que ver con la obra médico-misionera. La obra médico-misionera, ¿cuáles crees que son tus habilidades? Pues habilidades como, bueno, ella habla inglés, apenas está aprendiendo español, pero hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más del entorno de ella. Habilidades es como cosas fuertes, o sea, ¿en qué te enfatizas más? ¿Qué es lo que sabes más hacer y que te gusta hacer? A mí me gusta enseñar inglés, me encanta la cocina vegana, me encanta hacer brownies veganos y también me gusta tocar piano, ukelele y cantar. Ah, ¿sabes tocar instrumentos? Sí, señor. ¡Qué bendición! Y el ministro Freddy, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está en este momento? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, feliz de estar aquí en este lugar. ¿Estás feliz de estar en este lugar? Muy bien. Ministro Freddy, ¿a qué te dedicas exactamente? Bueno, yo apoyo al pastor Everson en el Distrito Redención. Al pastor Everson, trabaja allí como obrero bíblico. Sí, señor. Aparte de eso, me comentabas hace un momento que te gustaba apoyar al ministerio carcelario. Sí, la Iglesia Redención apoya al ministerio carcelario, entonces también estoy vinculado ahí con ellos. Muy bien, bueno, vamos entonces a dar introducción a lo que es la temática y vamos a iniciar entonces, y el título era la adoración. En el libro de Levítico que hemos venido estudiando en esta temporada, hemos visto cierta serie de eventos que han pasado y específicamente en esta vez vamos a estudiar acerca de lo que eran las fiestas, cómo Dios direccionaba al pueblo de Israel, y vemos también cómo la obra transformadora de Dios puede actuar en nuestra vida, ¿sí? La primera pregunta que traje para mis compañeros o estos jóvenes es que me hablen acerca de la oración. Primero eso, adoración. ¿Qué es para ustedes adoración? Bueno, la adoración es la devoción que se tiene a Dios, es la reverencia, la humildad con que lo adoramos, es tributarle adoración, o sea, rendirnos ante Él, reconocerlo como el Dios del universo, el creador de nuestras vidas, y al mismo tiempo obedecerles. Es como un acto de humillación, de bajar la cabeza y de poder... Sí, de sometimiento a Él. Súper bien. ¿Tú qué crees, querida? Para mí la adoración es un estilo de vida, porque pues para todos es muy bonito uno asistir a la iglesia y participar los sábados, pero de acuerdo a la Biblia, además de eso, la adoración es ese perfume grato que en la Biblia dice que es delicioso en los ojos de Dios. Y si nosotros estamos viviendo una vida entregada a Jesús, pues eso es delicioso para Él y Él se siente que realmente lo estamos adorando, en espíritu y en verdad. Muy bien. El llamado de adoración o de adorar a Dios se reflejaba por allá en el evento o en eventos acerca del santuario, ¿no? En el santuario tienen una larga experiencia y significados.
pero también vemos la dirección de Dios a través de. Y la dirección de Dios se notaba a través de una nube. Quiero que me expliquen más por qué Dios le daba una señal al pueblo de Israel por medio de una nube. ¿Para qué era la nube? Bueno, la Biblia registra que Dios mandó a crear un santuario para morar en medio de su pueblo. Sí. Y pues registra la Biblia que en el día estaba en una nube y en la noche en una columna de fuego, Sí. en medio del pueblo. Entonces, la nube pues era protección, ¿no? Pues iban por el desierto para el pueblo, entonces protección del calor, pero al mismo tiempo era una señal de la presencia de Dios. Sí. Dios estaba ahí, solo que como el ser humano no puede ver de manera visible a Dios, de manera directa, Sí. presencial, porque muere, entonces Dios digamos que se ocultaba a través de la nube, pero era una señal de la presencia de Dios ahí, que estaba, digamos que guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Total, sí. La lección, en la lección vamos a buscar exactamente cómo Dios direcciona al pueblo de Israel, pero también cómo vamos a aplicar la oración en nuestro contexto actual, ¿sí? Porque esos son tiempos, a veces la gente dice que porque estaban en tiempos diferentes, adoraban así, y que en nosotros no, porque han cambiado tantas cosas y demás, pero vamos a enfatizarnos únicamente en lo que es hoy, ¿sí? Vamos a traer o extraer enseñanzas de lo que se dio anteriormente a lo que era el pueblo de Israel para aplicarlo nosotros hoy. Y el libro de Levíticos también hacía referencia a unas fiestas. ¿Para qué servían las fiestas? Eso es lo primero. ¿Para qué o cómo se celebraban las fiestas? ¿Y cuál era la finalidad de las fiestas en ese entonces? Señorita Caterine, ¿qué nos opina acerca de las fiestas? Pues en ese tiempo las fiestas Dios las estableció como recordatorios del plan de salvación. Y pues es súper importante entender que el pueblo de Israel está pasando por un momento de educación, donde el Señor le estaba revelando el plan de salvación y a toda la humanidad también. Entonces esas fiestas mostraban desde la crucifixión de Jesús, desde la Pascua, hasta creo que la fiesta de tabernáculos, que representa el cielo. Muy bien, vamos a desglosar un poquitín lo que eran las fiestas así por encimita. Entonces yo les voy a preguntar de una fiesta y ustedes me abren un poquito el contexto de qué fiesta se hablaba o cuál era el significado de tal fiesta. La fiesta de la Pascua, ¿para qué era la fiesta de la Pascua? Bueno, la fiesta de la Pascua tiene una enseñanza muy grande para el pueblo. Fue dada cuando el pueblo salió de Egipto, cuando fue liberado. Entonces esa fiesta, que era muy solemne, que se debía celebrar cada año, tenía un recordatorio para el pueblo que Dios los había librado de la esclavitud egipcia, que no había sido por el poder humano, sino por el poder de Dios. Entonces era un recordatorio, una conmemoración de la liberación que Dios había hecho, rescatándolos de la esclavitud. Pero al mismo tiempo también tenía una connotación o una visión del porvenir. Sí. Porque la Pascua se realizó o se hizo con un sacrificio de un cordero. Sí. Y pues ese cordero representaba a Cristo como el verdadero cordero que viene a este mundo a morir como cordero para libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. Entonces, para ellos tenía una doble enseñanza. Sí. Liberación física de la esclavitud egipcia, pero también liberación del pecado que realizó Cristo Jesús en la cruz. Sí, muy bien. Agregado a eso, de una vez vamos a sacar una aplicación a la vida. Sí, una de esas aplicaciones podría ser Dios quiere librar a su pueblo de la esclavitud. Y vamos a llevarlo de una vez al contexto actual. ¿Qué nos hace esclavos o de qué nos hacemos esclavos? Denme ejemplos de qué nos hacemos esclavos hoy día. Bueno, San Juan 8:34, 32-34 dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, todo aquel que tiene alguna adicción, alguna
tendencia pecaminosa, pues es esclavo y necesita ser liberado por Cristo Jesús. Amén. Y así como el pueblo de Israel fue protegido por fe cuando pasó el ángel destructor allá en Egipto, que colocaron la señal de sangre en los linteles de las puertas, también nosotros hoy somos protegidos por la sangre de Cristo si miramos por fe a la cruz donde Él derramó su sangre en favor nuestro. Sí, muy bien. ¿De qué nos hacemos esclavos hoy día, señorita Caterine? Yo creo que como jóvenes, a veces nos volvemos esclavos de nuestros propios hábitos. Pues nos podemos llevar por malas influencias o nosotros mismos nos influenciamos por lo que miramos en las redes sociales. Para mí personalmente, pues yo soy como cualquier otro joven y yo tengo mis luchas, pero por ejemplo, el celular para mí antes era como algo que me ataba. No lo usaba de una forma tan productiva, en el sentido de que en mis tiempos libres yo gastaba tiempo en las redes sociales y no hacía nada más sino estar aquí en el celular mirando TikTok, Instagram. Y pues eso me fue quitando de mi vida espiritual y entonces me sentía atada y como que necesitaba algo que me ayudara a liberarme. Y durante un periodo de tiempo, por 2 meses, yo decidí no usar mi celular. Lo tenía guardado en otra parte. Esa fue la dieta del celular. Sí, exacto. Lo tenía guardado y nunca lo miré ni lo extrañé. Y pude tener como un reencuentro con Dios, donde en mis tiempos libres me ponía a leer, me ponía a estudiar la Biblia. Y eso me ayudó como a resetear mi mente y ya me comenzaba a gustar los himnos, las canciones cristianas. Me gustaba ya estar en la palabra y quitaba eso, como esas distracciones que antes tenía que me impedían estar en esa comunión con Dios. Sí, total. Queridos jóvenes, esto es supremamente importante. Ahorita mencionabas algo como malas amistades y yo hoy justamente quiero aplicar o poner aquí de contexto una frase que me pareció verdaderamente significante, jóvenes, y es de que las malas amistades sí existen y muchas veces tenemos que rodearnos de ellos, pero lo importante como jóvenes es aprender a tener determinación, que eso que está agobiando mi vida o me está convirtiendo en esclavo o que me está mal influenciando no pueda incurrir o no pueda dañar nuestro objetivo principal, que es estar en comunicación directa con Dios, ¿sí? Si hay algo que nos aleja de Dios, nos toca cortarlo de raíz con dolor en el alma. No sé si en ese caso puede ser su pareja sentimental, o puede ser el teléfono, o pueden ser incluso tu familia, ¿sí? A veces es necesario aprender a decir no, jóvenes, y el decir no nos lleva a un objetivo principal, que es estar en la presencia de Jesús. Hay otra fiesta, vamos a mencionar unas 3. La fiesta de las primicias, y esta quiero leerles un poquitín. Dice: era un momento para agradecer a Dios por las primicias de la cosecha. No sé cuántos de ustedes, o no sé si ustedes, cada vez que obtienen un beneficio o un milagro o algo de parte de Dios para ustedes, se sientan a analizar y deberían, aparte del diezmo, decir: hombre, yo doy esto para Dios, se lo merece, me dio más de lo que yo necesitaba. Sí, no sé, el ministro de pronto cuando estaba en la universidad, a mí me pasó personalmente muchas experiencias así. Generalmente cuando uno se desplaza a muchas iglesias a predicar y hablar de Dios, cuenta esas historias y los hermanitos usted los ve con esos ojotes abiertos, escuchando la historia tuya de la universidad, cómo fue, lo difícil que fue. Pero gracias a Dios, hoy yo digo, cada vez que yo necesitaba para un semestre, así no tuviera un peso, yo me iba para la universidad y en el lugar donde sucedían los milagros era en la misma universidad. No sé si, ministro, a ti te pasó lo mismo. Bueno, sí, pero quiero contar el testimonio de un amigo. Él es de acá de Santander, de Bucaramanga. Sí. Él está trabajando por los lados del Chocó. Comenzamos a estudiar juntos y bueno, él se fue porque sentía que Dios lo necesitaba ya para estudiar. Así que se fue prácticamente sin nada. Sí. Con una ropa que llevan en una maleta y el dinero del transporte. Y bueno, haciendo allá algunas vueltas, ya se le acabó el dinero. Él me cuenta que le quedaban 15,000 pesos. Entonces el sábado en la iglesia lo sacó y los echó todo a la bandeja, ¿no? Como $3, ¿no? Sí. 3,
casi $4. En este tiempo serían como $3 y alguito. Sí. Y los echó y le dijo: Señor, mire, esto en tus manos es mejor que en mis manos. Yo no tengo nada. Si tú me trajiste acá es porque tú me vas a dar los recursos. Yo siento que debía venir, así que te hice caso. Y esa semana el Señor le pagó el semestre, le dio un computador, le dio el lugar donde hospedarse. Entonces es aprender a confiar en Dios y creer que Él todo lo puede. Totalmente, totalmente. Y aprender a aceptar a Jesús con responsabilidades. Sí, aceptar la voluntad de Él. Entonces, en ese entonces de las primicias, las personas del pueblo de Israel recogían los primeros frutos que daban de la cosecha. Si era trigo, las primeras espigas que empezaban a madurar, o si eran frutas de los árboles que ellos cosechaban, de uvas o de higos. Entonces ellos las tomaban y las llevaban al templo y las daban como una ofrenda. O sea, ellos no las tomaban para sí, sino que las llevaban allá al templo, dedicadas al Señor, para beneficio de quien el Señor lo había establecido. Ok, la fiesta de las trompetas, ¿qué era, Caterine? Era un llamado a arrepentimiento, dice la Biblia, incluso lo dice en Levíticos capítulo 23. Era una advertencia. No sé cuántos estamos preparados, jóvenes, al llamado final. Cuando suene la trompeta, dice el himno, en el día del Señor. De antemano, quisiera saludar a todos los jóvenes que nos escuchan. Especialmente hay una iglesia en Estados Unidos que se está vinculando a este maravilloso programa, a los jóvenes, y estamos trabajando tras eso. Quiero mandarles saludos. El llamado, la trompeta, el último llamado, podríamos decirlo así, ¿sí? Bueno, las trompetas siempre en la Biblia registra que se utilizaban como una alarma. Una alarma. Una alarma para invitar al pueblo a alguna situación que se estaba presentando, ¿sí? Si era la guerra, entonces se tocaba la trompeta como una señal de alarma para que el pueblo se preparara. Pero en este caso de las fiestas era que se tocaba la trompeta en una fecha especial para invitar al pueblo a arrepentirse y a someter su vida a la voluntad de Dios, a adorar al Señor, a rendirle adoración, porque Dios es el creador de todas las cosas, porque era Dios el que les había dado esa tierra de libertad, donde ellos eran libres. Totalmente. Para vivir sus vidas, pero también para adorar al Señor. Hoy en día nosotros estamos, pues, digamos, en un país donde somos libres, por decirlo así, tenemos esa libertad de conciencia para adorar a Dios. Y pues lamentablemente nos cuesta a nosotros como creyentes, como pueblo que se está preparando para los últimos días de estar listos para ser trasladados al cielo, nos cuesta a nosotros dedicarle el tiempo suficiente para arrepentirnos, para que Dios nos capacite, nos prepare para ese evento especial, el encuentro con Él. El encuentro porque es que pues todo lo bueno que ocurre en el ser humano, la preparación, la transformación, la santificación, es un don de Dios, es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, estudiando la Biblia, orando, confesando nuestros pecados, estamos, digamos que, dándole la oportunidad a Dios de que obre una transformación en nosotros, de que obre un milagro. Amén, totalmente. El Palacio de Adoración era otra subdivisión de esta temática. ¿Tú qué nos puedes agregar con este tema? El Palacio de Adoración, Caterine. El Palacio de Oración era un lugar que era sagrado y era consagrado a la adoración, al Dios verdadero. En el tiempo de Israel había muchos templos a dioses falsos y muchos ídolos, pero en este palacio no había ni un ídolo porque se adoraba al Dios verdadero. También era un símbolo de la presencia de Dios. Y cada vez que las personas oraban, así como Daniel, él siempre oraba hacia el templo en Jerusalén, aunque ya estaba destruido. Pero era como un símbolo de la presencia de Dios. Creo que eso es algo lindo que podemos tener en mente, que Dios siempre está con nosotros. Y cuando nos consagramos a Él cada día y le oramos, le contamos todo a Él, tenemos como esa seguridad de que Él está con nosotros. Amén.
Qué bonito, ¿no? Qué chévere eso. Justamente gracias a este lugar explícitamente que se daba para encontrarse directamente con Dios, nos llevaba a la cita bíblica que está en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué personaje estamos hablando, queridos jóvenes? Y aquí nosotros. ¿Por quién o por gracia de quién podemos llegar ante el Padre? ¿O quién busca, siempre intenta que hallemos gracia ante el Padre? ¿Quién es ese mediador? Bueno, a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo. Y de hecho, desde la antigüedad, ¿no? Cuando hace un momentico que usted habló del templo, sí, o del santuario que fue establecido en el pueblo de Israel, cada uno de los utensilios que estaban dentro del templo, pues representaban a Cristo. Sí. El candelero, los panes, el cosito ese, el incensario, el altar del incienso, sí, el altar de los sacrificios, todo eso representaba a Cristo Jesús. Entonces, en el altar de los sacrificios era el lugar donde se sacrificaba la víctima, que era el sustituto que moría por el pecador, pero que al mismo tiempo representaba a Jesús, que iba a venir a morir por los pecados del mundo. Sí. El candelabro, pues, que era el lugar donde se llenaba de aceite y se encendía con el fuego que Dios le había dado a los sacerdotes. Esto debía permanecer siempre encendido, y eso representaba la continua intercesión de Jesús. Muy bien. Y pues para nosotros hoy representa a Jesús, que va dando su luz por el mundo, ¿cierto? Porque Él es la luz. Sí. La luz. Y nosotros debemos estar siempre cerca de la luz para poder ver el camino que nos lleva a la salvación. Totalmente. Lo mismo que la mesa de los panes de la proposición, ¿no? Que nunca debían ser quitados los panes de la mesa. Cada vez que se iban a cambiar, entonces se quitaba una parte, y cuando se reemplazaba esa parte se podía quitar la otra, porque representaba también la continua intercesión de Jesús. Y pues el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Entonces todos los utensilios del servicio del santuario llevaban la mirada a aquel que iba a venir a morir por los pecados del mundo. Y pues a nosotros hoy también nos recuerda que así como Cristo estuvo presente en el pasado con su pueblo, está presente con nosotros hoy, guiándonos a la salvación, siendo Amén. La luz que nos muestra el camino que nos lleva a la vida eterna, pero al mismo tiempo siendo Él mismo el camino por donde nosotros debemos ir a la tierra prometida. Sí. Yo soy el camino, dice la palabra. Caminar por el camino. Tenemos una serie de cosas que debemos hacer para poder caminar por ese camino, para llegar hacia ¿quién? Hacia Jesús. El primero es la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Bueno, a partir de que yo empiece a creer, tenerle fe a ese ser especial que cumple todo en mi vida, entonces ese es el primer paso. El segundo paso es la confesión. Confesar nuestros pecados, llegar a Él, decirle: Señor, me humillo, he hecho esto, tú más que nadie los conoce. Eso es una confesión sincera. La tercera es el bautismo. Por medio del bautismo yo puedo entender que aún existe gracia para mí, que aún yo tengo la oportunidad. El bautismo es un inicio, un nuevo comienzo, es despojarme o deshacerme de esa vida antigua, de malos comportamientos, de malos hábitos, de adicciones, de esclavitud en ese caso, ¿sí? Entonces ya el Señor no se acordará más de nuestros pecados, sino que se irá ¿a dónde? Al fondo de la mar, y ya tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. A partir de ahí, tú verás si te haces un practicante del pecado o no. Lo que sí sé es que ya la obra de restauración se hizo en ti. El cuarto paso es la palabra, poder alimentarme todos los días con el estudio de la palabra, ¿no? Buscar la Biblia, levantarme temprano, hacer esos empeños para yo poder alcanzar misericordia todos los días. La preparación no es bautizarme y ya me convertí en un cristiano y relajarme, no. Eso es todos los días te haces salvo mediante tus empeños, joven, mediante tu esfuerzo, su dedicación y consagración. El quinto es el compartir, ¿sí? Compartir con las personas, llegar a un objetivo principal, y es compartir. Y el sexto es la oración, y finalmente
llegar a una conclusión como tal, ¿sí? Llegar a Jesús. Por medio de esto, recordar de que yo necesito hacer esfuerzos por Él. Así que, compañeros, la despedida. ¿Qué desea decirle a los jóvenes que te están escuchando en este momento, querido ministro? Bueno, que sigan adelante. El Señor los necesita activos. Él necesita un ejército de jóvenes que estén dispuestos a servirle, a que prediquen su palabra en estos tiempos. Muy bien. ¿Y tú, querida? Yo personalmente quiero animar a los jóvenes a que busquen a Jesús en su palabra y en la oración. El amor de Dios es tan grande para cada uno de nosotros y realmente a mí me conmueve y me hace sentir cuánto le debo a Él por tantas bendiciones que recibo. Si nosotros vemos y estudiamos en la Biblia el santuario, podemos ver el gran amor de Dios y cuánto Él nos quiere salvar y todos los esfuerzos que Él hace por nosotros día a día. Amén. Así que, queridos jóvenes, en este momento vamos a orar. Quiero que cuando tengan la oportunidad de escucharnos allí, puedan inclinar su rostro también y orar con nosotros. Señor Jesús, agradecidos contigo porque por medio de tu gran obra nos haces entender que aún estás con nosotros, que aún nos acompañas y que lo seguirás haciendo hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez y también por toda una eternidad. Amén. Señor Jesús, hoy pedimos que bendigas a cada uno de nuestros jóvenes, que los acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Queridos jóvenes, los esperamos en la próxima. Que Dios los bendiga y les guarde, les dé mucha alegría y sobre todas las cosas que aprendan a caminar por el camino que los lleva a Jesús. Dios les bendiga.